Do you feel the vibes? Hola, hoy voy a hablar acerca del aparato psíquico. Para ello quiero partir de una pregunta muy importante que es ¿cuándo comienza la formación del aparato psíquico? Bueno, se tienen dos características principales. La primera es la madurez evolutiva que se basa en las percepciones que va a tener el individuo y la segunda en la capacidad de registro, es decir, cómo es que esta pues va a registrar las percepciones que se tuvieron en la primera. Para ello quiero hacer como es que esta energía pues en el aparato psíquico se concentra y busca a veces una salida o que pues constantemente la está buscando. Para ello quiero partir de este esquema. En él pues vamos a partir de lo que es el representante de la pulsión, es decir, donde está concentrada esta energía libidinal que tiene dentro del individuo. Bueno, en esta puede salir fuera, pero también va a haber algo muy importante que puede detenerla o que franquea esto de que no salga. Y eso es la represión. Esta se va a encargar más que nada de que esta energía no salga fuera para que no tenga pues que buscar salidas que puedan afectar pues de manera consciente al individuo. Para ello, pues la pulsión pues va a buscar pues maneras más eficaces de salir. Para ello se apoya de lo que es la condensación, que esta es la energía que se va a concentrar en un solo representante. Es decir, como aquí estamos viendo, todas estas se van a centrar solamente en una y es ahí donde van a liberar esta energía. En cambio, el desplazamiento se va a basar en que estas se van a enlazar y que esto va a ser de qué manera que fluya y que esto sea más fácil. Eh, en todo caso de que esta pues saliera de alguna forma, puede partir de lo que son las formaciones del inconsciente y que ésta sea liberada sobre el placer parcial y sustitutivo. En este más que nada se basa pues en una excitación constante que busca una salida y si no, pues más que nada como una respuesta de esta energía parcial. Puede salir de otra manera, que es una actividad intelectual sobre un placer atemporado. Se tiene o pues la idea es de que salga de esta manera, que sería como la más eficaz. Pero también se puede tener pues una salida de placer absoluto, pero este pues casi siempre es imposible. Y pues al pasar fuera de la represión, pues ya estamos hablando de que esta energía pues ya puede ser preconsciente y consciente. Como sabemos, el preconsciente va a ser este subdivisor entre el inconsciente y el consciente. Pero como ya está fuera, pues la respuesta más eficaz o más posible es que ya esta energía pues ya va a estar consciente. Para ello pues también se toman lo que son 4 tiempos de cómo esta energía puede salir. La primera se basa en una energía continua que puede dar paso a obtener el placer pues absoluto, que es esta. El segundo tiempo se va a basar en lo que es pues la barrera de represión, es decir, cómo es que esta lo va a limitar y que se va a oponer a este movimiento. Pero lo que va a hacer es pues que esta energía no salga y de esta manera se quede dentro. El tercer tiempo va a ser la energía que no franquea pues la barrera de la represión. Es decir, que si esta energía no logra salir, lo que va a hacer es regresarse y volverse a incorporar para que sí lo pueda volver a intentar. Es decir, vuelve a ser como un ciclo. Y por último, pues la cuarta energía es la que va a franquear esta barrera de represión y que se va a exteriorizar bajo el principio de placer pues parcial. Y esto pues ya va a dar a lo que son las formaciones del inconsciente, es decir, esta que puede salir. Pues para hacer un esquema pues más concreto y que esto quede más claro, pues dentro, pues los representantes estos son los más cargados de energía y que se van a conectar de manera que van a constituir lo que es un camino pues más corto y rápido para que logre salir la energía. En cambio, de la parte de afuera, lo que van a hacer estos representantes cargados de energía van a generar una descarga, pero esta va a ser más lenta
y pues controlada porque ya está pues bajo el consciente, es decir, ya va a estar bajo el principio pues de la realidad. En cambio aquí dentro se va a bajar sobre el principio de placer y displacer. Y pues como sabemos va a ser de manera inconsciente, es por eso que se tiene como esta manera de generar pues placer. Y pues para denominarse un representante, pues deben más que nada estar que este esté constituido por energía. En cambio, pues fuera, pues la energía o esta va a generar un placer que redistribuya lo que es la energía, es decir, que busque estas salidas, pero de manera más amplia y que no solamente se centre en un factor. Y bueno, como hemos visto, pues la que va a tener como más importancia es la represión. Pues ya como sabemos, la represión va a ser esta limitación de que esta energía o que sea como esta capa de energía que permita resguardarla pues en el inconsciente y que esta pues no salga. En cambio, sí puede haber una falla, como hemos visto, de esta pues represión, que pues va a generar que esta energía salga del inconsciente y vaya pues al preconsciente y de resultado al consciente. Algo muy importante es mencionar que el movimiento general del psiquismo tiende a obedecer la energía, pero a veces no lo logra. Y pues, como sabemos, en la vida psíquica la atención no se agota jamás, es decir, que vamos a estar en constante pues tensión para ir generando esta energía o esta pulsión pues que tenemos. Y bueno, este principio de disminución de la atención debemos considerarla como una tendencia y no como una relación afectiva, es decir, que esta tendencia pues se puede dar constantemente. Bueno, y al concluir cómo se da esta formación del aparato psíquico de manera amplia, es cómo se va dando este proceso, cómo la energía busca esta salida, pues esto va a entrelazar en lo que es la sexualidad infantil. La sexualidad infantil fue postulada por Freud y como sabemos esto generó ciertos conflictos en esa época, porque pues hablarse de sexualidad era algo grotesco, es decir, esto iba en contra de los ideales que las personas tenían. Sin embargo, pues Freud pues dice que esta sexualidad pues empieza a vivir desde la infancia y no precisamente como otras personas o bueno otros autores pues mantienen la idea de que este comienza solamente en la adolescencia. Para ello pues va a partir de estas exteriorizaciones de la sexualidad infantil. Para ello podemos hablar del chupeteo. Esto se va a hacer pues al mamar, que se genera esta fricción al tener este contacto en el pezón y los labios, pues va a generar placer. Y esto va a ser tomado como un modelo de las exteriorizaciones sexuales infantiles. Esto va a generar que los labios sean referidos como la zona erógena, es decir, nos referimos a la zona erógena a cualquier pues sector de la piel, de manera que se genere esta estimulación y que esto provoque una sensación placentera. Es decir, que cualquier cosa que se tenga en estrecho contacto y que al individuo le esté generando una sensación, pues se va a ir obteniendo el placer. Para ello se considera una zona erógena lo que son los labios, porque como sabemos hacer este chupeteo, pues lo que va a tener primero contacto pues es con los labios, ya que esto le va a permitir succionar pues el pezón. La acción del niño de chupetear se rige más que nada en una búsqueda del placer y que conforme vaya avanzando, es decir, pues que el niño vaya creciendo, al generar o al irse introduciendo, como sabemos, hay niños que ya van creciendo y que prácticamente todo lo que ven a los objetos que tienen a su alrededor, lo que hacen es introducirlo a la boca y estarlo chupando, ya que como ya tuvieron una experiencia antes vívida, que fue al inicio, esto les permita pues recordar eso y pues les genera satisfacción o saben que al tenerlo en contacto con los labios les va a generar este placer. El niño es un objeto ajeno para la mamá después de este tiempo, ya que él prefiere pues su propia piel, es decir, hay niños que después de que terminan pues esta lactancia de estar con la madre,
pues ya no van a ir en busca del pezón de la mamá, sino más que nada ellos van a generar su propia fuente de placer y más que nada se puede basar en esta succión pues con su piel, es decir, se empiezan a introducir pues la mano o pues todo lo que tienen pues ellos mismos se empiezan a generarlo. Esto se puede dar como un autoerotismo, que como sabemos eso se basa del propio, es decir, que es propio del cuerpo, o sea, yo mismo me genero el placer. Y bueno, para ello se van a dar unas características esenciales de la esterilización sexual infantil. La primera es que nace apuntalándose en una de las funciones corporales importantes para la vida. Es decir, que estas funciones del propio individuo es lo que va a generar esta introducción de la sexualidad. En segundo, pues como mencionaba anteriormente, no se conoce como un objeto sexual, sino que esta es autoerótica. Es decir, que en mi propio cuerpo yo puedo generar este placer. Y la tercera, su meta sexual se encuentra bajo el imperio de una zona erógena. Es decir, como mencionaba antes, o sea, esto que tienda a generar pues una sensación placentera, pues se va a basar en esta satisfacción pues sexual. Y pues la zona erógena, pues más que nada en estos periodos entre los niños, pues comienza de forma oral y da paso al anal. Es decir, oral de la boca y anal pues ya cuando comienza esta controlación de esfínteres, que para ello es importante pues explicarles las etapas psicosexuales que él propone para que de esta manera quede más claro. Ahora es momento de hablar de las etapas psicosexuales propuestas por Freud. Vamos a partir de la primera etapa, que es la etapa oral, que esta parte del nacimiento hasta el año y medio del niño. En este, pues la principal fuente de excitación o la zona erógena va a ser la boca. Y esto se va a basar en el constante chupeteo que le va a generar un placer oral y que de esta manera pues va a dar paso a lo que es esta satisfacción, pero que sea autoerótica, es decir, que va a partir del propio cuerpo del niño. Como sabemos, desde una primera instancia, el niño comienza a reconocer este placer al succionar el pezón de la madre y que conforme va a ir creciendo, vas a ver que la boca le va a generar ese placer. Es por eso que los niños comienzan a introducirse pues cualquier cosa que les das. Si ven un juguete, pues lo único que hacen es metérselo a la boca. Y pues así como que todo lo que está alrededor quieren que esté en contacto con la boca, ya que es la principal fuente o la zona erógena que le va a generar este placer. Bueno, eso da paso a la etapa anal, que está a partir pues del año y medio a los 3 años. En este, pues la principal característica es que se empieza a tener un control de esfínteres, es decir, anal, que el niño ya va a poder controlar pues los desechos que salen de su propio cuerpo y que va a saber que esto le va a generar cierto placer. Pero también esto se va a caracterizar pues en otras cuestiones. Pero como nos vamos a centrar pues para ampliar, para que quede más claro cómo es que se genera este placer, es que el niño, o sea, cuando la primera vez que empieza a ver cómo es que de su cuerpo comienzan a salir pues los desechos, la primera idea que va a tener pues es miedo, ¿no? O que los niños van a decir pues qué está pasando. Entonces lo pueden relacionar a que se les cayó, no sé, un pedazo de cuerpo o cosas así. Pero conforme van a ir pues desarrollando esta etapa, pues se van a dar cuenta que es algo normal y que al expulsarlo o controlarlo les va a generar este placer. También esto pues da paso a la palabra no, porque aquí los padres comienzan a hacer interiorización de las ideas que ellos tienen. Es decir, no hagas esto porque sea mal. O no toques ahí porque eres cochino. Entonces ya se van dando como estos ideales que le van a hacer pues crear pensamientos al niño. Al controlar pues los esfínteres van a saber que es algo suyo porque va a salir de su propio cuerpo. Y esto también les va a dar pues este conocimiento de ir reconociendo su cuerpo, cómo es que funciona, qué pasa si pues está saliendo algo pues de sus desechos de su cuerpo, pues van a generar pues respuesta a lo que el niño se va a ir planteando. Ahora es momento de hablar de la etapa fálica. Está a partir de los 3 a los 5 años y un punto muy importante es que se comienza a dar
este complejo de Edipo. Bueno, el complejo de Edipo se va a centrar en esa atracción que siente el niño por la madre, o que en este caso lo vamos a relacionar igual con la niña. Cómo es que ellos sienten esa atracción hacia el sexo pues opuesto que ellos son, y que se empieza a dar pues este amor externo. En esto pues ya se va a dar como estos celos, estas acciones que se dan, y también a investigar, es decir, que un hombre va a tener pene y que una mujer no lo va a tener. Es por eso que se da también esta castración, es decir, donde la niña comienza a cuestionarse de por qué no lo tiene, y el niño también comienza a cuestionarse de que puede ser retirado su pene, es decir, porque la niña no lo tiene y él sí. Entonces pues comienza a ver como esta lucha más que nada en sus ideales, a entender cómo es que está conformado pues su cuerpo, y aquí ya se acepta el no, es decir, si antes solamente se estaba dando como unas ideas, ahorita el niño ya lo va a aceptar y lo va a introducir. Esto va a dar paso a que se dé una formación del super yo, es decir, que ya se va a dar estos juicios morales que pues ya son introducidos en el niño y que ya le van a hacer cuestionarse al hacer o no hacer algo. El complejo de Edipo se logra salir si es que pues este se va a ir desarrollando de forma eficaz, es decir, que el niño encuentre esas respuestas, y pues también que se haga como una explicación clara para que pues no haya estas confusiones. Entonces pues el complejo de Edipo sí es muy importante, y más que nada se basa en un tiempo, un periodo en donde él va a comenzar a identificarse. A partir de ello se va a hacer una barrera de represión, es decir, de los 3 a los 6 años el niño ya está un poco más consciente, pero sin embargo estamos hablando de su infancia, de manera que ya tiene algunos recuerdos más vagos o otros que no pueda recordar después. Entonces de esa manera se va a hacer una represión que pues va a generar esta división con lo que es la latencia, es decir, de los 6 a los 12 años. En el, pues a partir de pasar a la etapa de lactencia, esta barrera va a reprimir, es decir, si logra pasar, o sea, como va avanzando la edad, logra salir de este complejo de Edipo de manera eficaz, lo que va a hacer es reprimirlo, porque entonces ya va a saber en qué se basa su cuerpo, o sea que no tiene que tener como este periodo de castración, ya se va a ir anulando, porque ya va a tener una idea. Y es decir, que estas manifestaciones que tuvo antes se van a quedar sepultadas, se van a olvidar, porque lo va a reprimir. Es decir, porque ya es algo que en su propio juicio del super yo ya tuvo una demanda cultural de que no puede amar a su madre, o que la niña no puede amar al padre. Es por eso que se va a dar esta manifestación de reprimir estos recuerdos. Y de esta manera el niño solamente va a recordar alguna otra cuestión, pero ya no va a sentir pues este complejo que se estaba dando, complejo de Edipo, en sentir la atracción, sino que esto ya va a dar paso a que el niño contribuya o que siga avanzando su vida pues sexual. Eh, y para eso da paso a lo que es la latencia, que son de los 6 a los 12 años. Más que nada esta se basa en una meta de pulsión. También se da como esta sublimación, como mencionabas anteriormente en el esquema, de cómo se va dando esta energía psíquica. Y pues más que nada aquí ya es como algo también escolar. Es decir, ya se va a centrar en un aprendizaje, ya va a tener otras cuestiones en las que se va pues a interiorizar. Por ejemplo, pues ya la energía que él tenía de una cierta satisfacción de que va a querer sacarla antes, pues ahorita ya no, porque ya se va a centrar en otro tipo de aprendizaje. También va a tener un cierto olvido de las manifestaciones sexuales que tuvo antes. Por ejemplo, los niños pues antes tienden a pues estarse tocando porque van reconociendo su cuerpo. Entonces en este periodo pues lo van a ir disminuyendo. Y por último, pues da paso a lo que es la etapa genital. En ella pues comienza a partir de la última etapa de lactencia, y Freud dice que esta va a terminar hasta la adultez. Es decir, que esta ya pues va a terminar, va a conseguir o va a ir siguiendo, estando presente
después de la pubertad y que abarcar pues hasta una adultez pues considerable. En este pues se va a dar como una elección de objeto, es donde el individuo pues pasa de la pubertad y comienza a darse pues qué es lo que quiero. Es decir, ya buscan pues una pareja, que los niños pues bueno, en esta etapa de adolescencia pues ya que les gusta una persona o cosas así. Entonces también aquí como que comienza a definirse qué es lo que quieren. O sea, pueden pues ya generar como esta atracción, esta energía que tienen de placer, pues ya va a ser como, ay, pues me gusta esta chica o me interesa pues este chico. Y también pues se va a dar como esto de que me gusta un hombre o me gusta una mujer, o que al hombre le guste un hombre y a la mujer le guste pues una mujer, o que pues a una mujer le guste un hombre o una mujer de ambos sexos, igual en el caso de los hombres. Entonces ya esta se empieza a dar como una elección de qué es lo que quiere. Y más que nada pues en esta etapa pues se busca que la persona comience a encontrar esta pareja en la que puede satisfacer estas necesidades sexuales que tiene, no precisamente de algo pues sexual, sino que pues va a generar, no sé, con tan solo un beso, una excitación dentro del propio cuerpo. La suma de las etapas anteriores para concluir, por ejemplo, la etapa oral, la etapa anal, la fálica, lactancia, van a dar paso a lo que es la integración de la sexualidad. Ahora sí, hablando más rasgos o más grandes puntos importantes, ya aquí se va a dar una sexualidad realmente en la que tenga que ver la intervención de los órganos sexuales. Es decir, pues ya se puede dar este contacto sexual que antes no, porque buscaba pues el placer satisfacer de otras maneras, es buscar otras fuentes de que esto pudiera salir. Bueno, ahora como hemos ido revisando cómo se va dando esta formación del aparato psíquico, cómo es que se representa, cómo se va relacionando con las etapas psicosexuales, cómo se da esta sexualidad infantil en el individuo, cómo se busca que esta energía pues obtenga una respuesta de esta liberación de la energía psíquica que se tiene, pues la sexualidad infantil es un punto muy importante, ya que como sabemos busca esta liberación pues sexual, y esto da paso a que se tenga una salida. Como revisamos en pocos rasgos lo que es el complejo de Edipo, de cómo comienza a darse esta atracción, más que nada ya en los niños, porque aquí comienza a darse una manifestación. Es decir, que ya se comienza a identificar más que nada cómo es que el niño comienza a hacer esa diferenciación. Es decir, que ser una mujer, que ser un hombre. Esta identificación no se empieza a dar desde un inicio, sino como conforme se va dando el complejo de Edipo, es que puede tener una respuesta y que este solamente va a ser en un cierto periodo porque se busca una salida. Y bueno, como sabemos, en las etapas psicosexuales, pues aquí dentro de los 3 a los 6 años es más cuando se empieza a dar esta manifestación del complejo de Edipo y que este va a buscar una salida en 3 cuestiones que se van a ir relacionando con lo que son pues una vida sexual de manera más concreta, que puede ser la neurosis, psicosis y perversión. Pero para ello quiero partir desde una primera instancia que es neurosis. Bueno, la neurosis va a ser esta afección psicogénica cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico. Es decir, que aquí va a tener sus raíces a partir de una historia infantil del sujeto y que esto va a constituir ciertos compromisos entre el deseo y la defensa. Es decir, que esta neurosis va a surgir como una respuesta que va a hacer pensar al individuo entre dar paso a un deseo y a esta defensa de reprimir lo que sus instancias sexuales le quieren dar. Bueno, una característica destacable de la neurosis es que se da la duda, la represión ya mencionada antes en el esquema del aparato psíquico y el síntoma. Esas van a ser muy importantes porque son las que se van a ir presentando conforme se da esta neurosis. Bueno, para hablar de neurosis se van a dar 3 subdivisiones, que es la histeria, la obsesiva y la fobia. Para hablar de histeria, Freud
decía que esa histeria se relacionaba más con el concepto que era útero y que esto se le atribuía solamente a las mujeres y por eso le decían, no, pues eres neurótica o cosas así. Bueno, la histeria se va a dar de forma oral, es decir, este va a tener un estrecho contacto con lo oral. El principal síntoma o los síntomas que se van a dar son de manera somática y un principal mecanismo es la represión, como habíamos mencionado, que aparece en el aparato psíquico. Este va a partir de un origen sexual infantil, es decir, que se va a tener el estudio, se va a partir de una vivencia pues anteriormente en la infancia, donde tuvo que ver esta complejidad de la sexualidad. Para ello se busca un mecanismo de defensa, que es el desplazamiento, o sea que va a desplazar esta energía hacia otro contexto. Y pues más que nada se basa en las personas que constantemente están dudando. Entonces, bueno, Freud hacía como casos de que si alguna mujer pues no le gustaba o generaba, o sea, que no le gustaba este acercamiento sexual durante la infancia y hacía esta repulsión, es decir, que no le gustaba, pues ya se comenzaba a catalogar como una mujer histérica, porque pues mencionaba que como un acercamiento sexual no va a generar esta satisfacción placentera. Entonces, como no se estaba dando, es que se daba esta repulsión y que la mujer ponía estas limitaciones y ya es por ello que se decía que era una mujer histérica. Como pues sabemos o hemos analizado sobre el caso de Dora, en este pues se da un claro ejemplo de esta repulsión. Es decir, porque cuando se le acerca el señor Khan a Dora, ella no le genera nada, o sea, sino que hace como esta repulsión de limitarse. Entonces, ya como él se considera, ella pues ya podría ser considerada como una persona histérica. Y bueno, la histeria se va a dar pues de manera en el propio cuerpo, es decir, que va a ser erotizado. Y como habíamos hablado antes del concepto, o sea, es la manifestación dentro del propio cuerpo. En cambio, la obsesiva, esta se va a dar de manera anal y esto más que nada es algo como sin pensamiento, o sea que se va a dar como de manera irracional. Esta se vive con placer, a diferencia de la otra, esta se va a basar más en este placer. Y en este pues no va a ser como en el cuerpo, sino que esto va a ser un pensamiento erotizado. Es decir, que solamente los ideales que se van a ir teniendo son los que van a fluir o van a tener estas ideas. Y por último, esta fobia, pues más que nada se basa como en la castración. Como hemos revisado el caso de Juanito a grandes rasgos, es donde este niño tenía como esta fobia que desarrolló hacia los caballos y que pues veía como el aparato, o bueno, como el genital del caballo, pues era como un miedo que relacionaba con su padre y hacía como estas semejanzas pues hacia esa fobia y como él pues la fue desarrollando. Aquí se da lo que es la castración, que permite la existencia de otro o esta duda esencial de que si se tiene o no se tiene el pene, esta diferencia que se empieza a dar entre la niña y el niño, de por qué tú sí tienes pene y yo no, o que la niña fue castigada y por eso le quitaron el pene. Entonces el niño comienza a tener este miedo de que él también pueda ser o pueda, bueno, más que nada no puede ser, sino que pueda pasar por este mismo proceso y por ello comienza a tener este miedo. Bueno, para concluir como con esta pues neurosis, cabe mencionar cómo es que se tiene esta relación con la sexualidad. Bueno, porque todo va a partir o se va a originar en la vida sexual infantil, aunque precisamente, o sea, Freud en esto hacía hincapié de que no, pues los problemas neuróticos que se pudieran tener más adelante, por no hablar de una vida sexual, se van a basar más que nada en un trauma sexual, sino que también puede ser como en la vida cotidiana, estos ideales que se van a ir dando. No precisamente se tiene que dar un contacto del cuerpo, sino más que nada también puede ser estas experiencias, estas sociedades que se fueron formando en la infancia y que esto va a dar paso pues a lo que es pues la neurosis. Sin embargo, pues la disposición a la neurosis pues se va a basar más que nada como en estos acontecimientos sexuales que fueron traumatizantes para el individuo. Es decir, que se identificaron en la infancia
y que esto no le generó tener una respuesta en ese momento. Sin embargo, se va a ir como acercando a que éste lo reprima, es decir, que se lo guarde y ya más adelante como que se vaya dando esta salida. Por eso es que puede llegar a ser una neurosis pues altamente con síntomas sobresalientes, porque en un momento todo esto se reprimió, es decir, que no salió como esta energía que quería salir. La emergencia de las pulsiones sexuales efectivamente constituyen un trauma, es decir, este trauma que va a ser en sí mismo, y pues la represión va a generar el origen de la neurosis infantil, porque como en ese momento se reprimió, entonces más adelante pues va a generar esta neurosis que pues va a ser identificada que fue en un periodo pues antes de estar pues si ella lo intenta pues liberar o platicar, o ya que se hace en un proceso más psicoanalítico, pues se van a dar cuenta que este trauma fue originado en la infancia, pero que como sabemos la represión hizo pues actuó de manera de que no saliera hacia afuera de este aparato psíquico. Y pues aquí es muy importante lo que es el complejo de Edipo, porque más que nada pues se comienza a dar esta diferencia pues sexual de tiene esto o no tiene esto, y pues ya los órganos genitales comienzan a jugar un papel muy importante. Entonces es por eso que se empieza a dar este desarrollo infantil. Se da pues los puntos importantes del complejo de Edipo, esta represión, la angustia de castración como mencionada anteriormente, y que eso le pueda dar o da paso más que nada a una neurosis. Otra cuestión o otra salida que se basa en lo que es el complejo de Edipo es la psicosis. Esta se considera como una alteración grave del juicio de la realidad, en el que implica una evaluación alterada de sus percepciones y pensamientos, de lo que hace inferencias erróneas sobre la realidad externa. Una de las principales características que definen estos trastornos son, por ejemplo, los delirios, las alucinaciones, es decir, estas ideas erróneas que se está creando el propio individuo de su propia realidad, y que esto no le permite ver conscientemente lo que está pasando a su alrededor. Por último, otra salida es la perversión. En esta más que nada se basa en un goce que tiene el propio individuo, y no hablamos conscientemente de un acto sexual, sino como esta inclinación, estos deseos sexuales que tiene el propio individuo hacia otras cuestiones. Un claro ejemplo es, por ejemplo, estas ideales que se tiene personas que son, por ejemplo, la pedofilia, esta excitación por los niños, aunque no se tenga un contacto sexual directamente antes, pues se tiene como esta excitación que le provoca, y que esto se puede dar de diferentes maneras, considerado como una perversión, ya que se tiende más como una tendencia sexual. Y bueno, eso es todo por mi video, espero pues haya quedado claro y muchas gracias.